Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este Shabbat. Estamos contentos porque justo se trata de un día que anhelamos, un día que esperamos, un día que deseamos, un día que el día de hoy podemos llamar delicia. Y mira, justo el día de hoy vamos a continuar con el profeta Jeremías, con el capítulo número 33. Un profeta que, como lo hemos estado estudiando, habló reiteradamente al pueblo de Israel para que guardara las palabras del Creador. Hoy, las palabras del profeta Jeremías, con todos los acontecimientos sucedidos en el Medio Oriente, están tomando una relevancia muy importante. Quiero que tomes nota. Repito, todo lo que está pasando hoy día en territorio físico de Jerusalén tiene mucha relación justo con este capítulo número 33. Ahora, recordemos que todo lo que sucede al pueblo de Israel es importante el saber que impacta significativamente al mundo entero. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 32 al versículo número 35. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es un versículo de mucho impacto, pues nos está diciendo que a pesar de todo lo que pueda pasar y acontecer en esta tierra, ¿qué crees? Las palabras de Elohim continúan permanentes. Esto quiere decir que las palabras de Elohim no cambian. Las palabras de Elohim son las mismas que fueron dadas en el monte Sinaí, son las mismas desde que fue la creación del mundo y son las mismas el día de hoy. Sin embargo, es interesante ver cómo las religiones toman a la ligera este versículo bíblico. Pues por un lado dicen que las palabras de Elohim, que es la misma Torá, ya no. Pues la Dabar de Elohim, que es Yahshua, nos hizo libres y por lo tanto las palabras ya no tienen vigencia en nuestros días. A ver, ¿qué no leímos? Pero mis palabras no pasarán. Te vuelvo a repetir el versículo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Te das cuenta? La Torá nunca pasará. La Torá, que se trata de los mandamientos, de las mismas palabras de Elohim, continuarán permanentes, continuarán vigentes. Pero está profetizado que en los posteriores días continuará la gente infringiendo las palabras de Elohim, justo como lo hizo en los días de Noé. Veamos cómo fue en los días de Noé. Y es que es importante el comprender esta parte, porque vemos entonces por una parte que las palabras de Elohim no pasan, son permanentes, son a perpetuidad. Pero vemos que a pesar de que las palabras son constantes, encontramos personas que simplemente no les interesa escuchar las palabras de Elohim. Génesis capítulo 6, versículo número 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Yo te preguntaría, ¿hoy será que el designio de los pensamientos del corazón de los hombres es hacia el bien? ¿Hoy realmente abunda la verdad, que es la palabra de Elohim, en los hombres? Piénsalo. Analiza un poco de lo que tú escuchas hoy día. ¿Realmente es la palabra de Elohim? ¿O será que hoy día lo que más abunda es la palabra de los hombres? Oseas capítulo 4, versículo número 1 y versículo número 2. Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. ¿Te das cuenta del por qué contiende Yahweh nuestro Elohim contra los moradores de la tierra? No hay verdad, no hay misericordia, ni hay conocimiento de Elohim en esta tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden.
Ahora, es importante el saber qué es la verdad. La verdad no es más que la Torá. Yahshua, la Torá viviente. Yahshua, como la suma de toda la palabra que dio Elohim. Salmos capítulo 119, versículo 160. Salmos capítulo 119, versículo 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué dice ahí? Y tu ley, la verdad. Si tú te preguntas el día de hoy, ¿qué es la verdad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la verdad? Fácil, a la ley de Elohim, que es la Torá. Salmos 119, versículo 151. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Dice, todos los mandamientos son verdad. Ojo, ya nos dimos cuenta entonces de lo que es la verdad. Mandamientos de Elohim, Torah. Palabras que Yahshua mismo habló. Mismas palabras que continuaron hablando los discípulos de Yahshua. Un ejemplo de ello tenemos a Shaul o Pablo. Mira, él jamás habló palabras distintas a las palabras de verdad. Él de lo que predicaba a las naciones fue el evangelio de la salvación, el cual habla de las mismas palabras de verdad, la Torá. Esto es muy importante, repito. Shaul, que tú conoces como Pablo, nunca vino a hablar un nuevo evangelio que tratara de palabras distintas a la verdad. El evangelio de la salvación, de lo que hablaba son de las palabras de verdad que es la Torá. Efesios capítulo 1, versículo número 13. Efesios capítulo 1, versículo número 13 dice, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Te das cuenta de qué trataba el evangelio de la salvación? De las palabras de verdad. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis llenados con el Espíritu de Yahweh de la promesa. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Te das cuenta cuál es la palabra verdadera? Shaul, repito, nunca vino a hablar de un nuevo Evangelio. Él nunca vino a hablar de nuevos mandamientos. Él nunca vino a hablar acerca de fiestas distintas. Él de lo que habló, repito, la palabra del Evangelio, el Evangelio de la salvación, no es más que las palabras de verdad. Hoy que me escuchas, saca tus propias conclusiones. ¿Será entonces como creen las religiones que el Evangelio de la salvación es distinto a lo que habló Elohim en el monte Sinaí? Saca tus propias conclusiones. Acabamos de leer los versículos. ¿De qué trata realmente el Evangelio de la salvación? Ahora, ¿sabes cuál ha sido el peor problema o lo que ha traído como consecuencia esta falsa doctrina de las religiones y de denominaciones, de pensar que el Evangelio de la salvación trata de palabras distintas a la Torá? Sencillo, que sobreabunden las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo número 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vuelvo a decirte, ¿cuál es la consecuencia que ha traído la falsa doctrina? Esa falsa doctrina de las religiones y denominaciones, de pensar que el Evangelio de la salvación es distinto a las palabras de la misma Torá. Repito, que sobreabunden las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Te das cuenta en todo lo que puede caer un pueblo adúltero? Esta es la razón por la cual Elohim habló severamente a través de los profetas para que el pueblo se volviera de su mal camino. Un pueblo adúltero, un pueblo que simplemente no guarda las palabras de Elohim, tiende a caer
en estas obras de la carne que acabamos de leer. Jeremías, capítulo 3, versículo 12 al versículo número 14. Jeremías, capítulo 3, versículo 12 al versículo 14 dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Conviértete, hijo rebelde, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Mira, estas son palabras de amonestación claras, y con toda la dedicatoria, ojo, para el pueblo de Israel. No para los seguidores de una religión, no para los seguidores de una denominación. Recuerda, Elohim no es esposo del cristianismo. Elohim no es esposo del catolicismo. No es esposo de ninguna religión. Él es esposo de su amado pueblo, el pueblo de Israel. Un pueblo que tiene las palabras de su creador como lo más importante para su vida. Un pueblo que sabe que sus palabras son verdad y justicia. Además, un pueblo que reconoce y que conoce los tiempos de acuerdo a lo que habló Yahshua. Un pueblo que aprendió de la higuera, entendiendo a Israel como la higuera. Lo que quiere decir entonces que el pueblo de Israel es el reloj de este mundo. Mateo capítulo 24, versículo 36 al versículo número 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, subraya por favor este versículo, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mira, por lo tanto, un pueblo que no conoce la verdad, simplemente se encontrará perdido y sin libertad. Un pueblo que no guarda los mandamientos de Elohim, repito, se tratará de un pueblo perdido y sin libertad. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy yo te pregunto, ¿realmente has conocido la verdad? Que se trata de las palabras de Elohim pronunciadas en el monte Sinaí. ¿O lo que has conocido como la verdad son palabras de hombres? Y mira, justo el profeta Jeremías de lo que hablaba era de la verdad. Pues a pesar de las pruebas difíciles por las que él pasó, permanecía en las palabras de verdad. Vamos ahora sí con el profeta Jeremías, capítulo número 33. Jeremías capítulo 33, versículo 1 al versículo número 3. Dice: vino palabra de Yahweh a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Yahweh, que hizo la tierra, Yahweh que la formó para firmarla, Yahweh es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, estos son versículos muy importantes, pues justo estamos leyendo que declaran el nombre verdadero de nuestro Creador. Yud, Hei, Bab, Hei. Yahweh es su nombre. Y vuelve a hablar Elohim a Jeremías, en un momento difícil, en un momento complejo, donde sabemos que hubo un asedio por el imperio babilónico, y además por el pronto cumplimiento de la promesa del juicio. Imagínate el momento.
un pueblo cautivo, un pueblo desconcertado, pues Elohim había permitido que fueran capturados y llevados prisioneros. Y en ese momento difícil donde seguramente se sentían desfallecer, habla Elohim de nuevo al profeta, diciéndole que clamara a él, y él le respondería y le enseñaría cosas ocultas o inaccesibles que se encontraban más allá del alcance del conocimiento humano. Hoy sucede lo mismo en el Medio Oriente. Sucesos complicados y difíciles de entender de acuerdo al alcance del conocimiento humano. Jeremías capítulo 33, versículo número 4. Porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, de entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Mira, son palabras fuertes, pues en este momento Jerusalén se encontraba prácticamente en escombros. Se trataba, lo que estamos leyendo, de una visión deprimente, desmotivadora, y en este momento de dificultad, la verdadera promesa de Elohim era clara: restauración. Hoy vemos todo lo que está pasando en Medio Oriente. Vemos una situación desconsoladora, vemos escombro, vemos una situación deprimente y desmotivadora. Aún así, como en este entonces, podemos ver que a pesar de las dificultades, sigue clara la promesa de Elohim: restauración. Mira, Jerusalén se encontraba llena de destrucción y de muerte. Y a esta ciudad Elohim les promete sanidad y medicina, para revelarles la abundancia de paz y de verdad. Ahora, leímos: haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y mira, ¿qué crees? Hoy justo lo estamos viendo. La reunión de su amado pueblo, de acuerdo al profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos. Un pueblo que además sería limpiado de toda su maldad, concediendo un perdón especial, donde los pecados no serían solamente cubiertos, sino serían quitados. Mira, se trataba de una promesa que hablaba de una relación tan restaurada que el pueblo de Israel le traería honor al Creador en lugar de difamar su nombre. ¿Estás comprendiendo de lo que estamos hablando? El cumplimiento profético del Adabar de Elohim, que vendría a restaurar a su amado pueblo. ¿A qué me refiero? Exactamente, al Mesías. Él es quien vino a restaurar a su amado pueblo. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Yahshua respondió, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te das cuenta de quién fue quien vino a limpiarnos de toda nuestra maldad? Concediendo un perdón especial, donde los pecados no fueran solamente cubiertos, sino quitados. ¿Te das cuenta de quién vino a restaurar nuestra relación para traer honor a nuestro Creador, para entonces dejar de difamar su nombre? Exacto, la Dabar de Elohim. Lamentablemente las personas, sabiendo esto, deciden pisotear la sangre del Mesías. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo número 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Es importante el saber entonces que hay juicio. Pero es importante el darnos cuenta que este juicio traería restauración para su pueblo. Jeremías capítulo 33, versículo 10 y versículo número 11. Así ha dicho Yahweh: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Yahweh. Mira, en la Jerusalén bajo asedio, el sonido de la ciudad era terrible. Uno puede imaginarse tal vez gritos, llantos, un sonido de choque constante, destrucción. Esos sonidos fueron eventualmente reemplazados por un terrible silencio. Una asolada Jerusalén, sin hombre, sin morador y sin animal. Y en medio de todo ese momento, Elohim prometió que mejores sonidos vendrían a la ciudad. ¿Qué tipo de sonidos? En lugar del terrible sonido del silencio, la Jerusalén restaurada estaría llena con el feliz sonido de las bendiciones, de un pueblo próspero. El sonido será como es escuchar de la mejor fiesta para el pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es el sonido? Sukkot. Exactamente, porque leímos con voz de desposado y voz de desposada. ¿Te das cuenta? Después de un asolado acontecimiento, después de una terrible persecución, podemos ver que ahora viene un sonido de bendición, un sonido de gozo, un sonido, te lo leo literalmente, dice: oirás voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. ¿Qué tipo de sonido y con qué fiesta pudiéramos relacionarlo? Exactamente, con Sukkot. Mira, Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. En lugar de los angustiados gritos de una ciudad bajo juicio, ellos ahora escucharán el sonido de una ciudad adorando a Elohim por su bondad y su eterna misericordia. ¿No es esto esperanza para el pueblo de Israel? Hoy ve todo lo que está pasando en Medio Oriente. Hay una situación compleja. Hoy vemos cómo países están uniéndose en contra de Israel. Seguramente son momentos complicados en donde dice: terminó todo esto para mí. Pero vemos cómo al final habrá sonidos de bendición y de gozo para el pueblo. Continuamos. Jeremías capítulo 33, versículo 12 y 13. Así dice Yahweh de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Yahweh. Leímos que habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En lugar del caos y la desesperación de una ciudad bajo asedio, habrá paz y bienestar en la ciudad restaurada. En las ciudades de las montañas, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Mira, estamos viendo cómo es que Elohim está describiendo diferentes regiones geográficas de la tierra, explicando entonces que la restauración prometida no solamente sería para el territorio físico de Jerusalén, sino que la restauración, ¿qué crees?, se extendería para todas las regiones. No sería solamente Jerusalén entonces restaurada, toda la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día vemos la restauración del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 33, versículo 14, dice: he aquí, vienen días, dice Yahweh, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel
y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. ¡Ojo! Subraya esta parte, por favor. Porque hoy día las religiones dicen, no, es que el Mesías es puro amor. ¿Ok? Estamos leyendo en el versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Yahweh, justicia nuestra. Porque así dicho Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto, y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. ¿Te das cuenta cómo es que las promesas de restauración, Elohim se las repite para seguridad y tranquilidad al pueblo? Leímos que en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia. Elohim prometió un descendiente de la línea de David, que sería el renuevo de justicia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 4, versículo número 2. Isaías, capítulo 4, versículo número 2, dice: en aquel tiempo, el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ojo con lo que estamos leyendo. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo número 1. Isaías capítulo 11, versículo número 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Justo nos está hablando del reinado del Mesías. Exactamente. Yahshua el Mesías, que hará juicio y justicia en la tierra. La gran promesa de restauración. Y bendición. Yahshua el Mesías, que reinará no solo sobre Jerusalén e Israel, sino también sobre toda la tierra, trayendo juicio y justicia. Vuelvo a repetir. Las religiones te hablan de un Dios de puro amor, que no importa lo que tú hiciste o dejaste de hacer, total, Él es puro amor. Se le está olvidando, o mira, más bien, están omitiendo una parte muy importante, y es el saber que Yahshua es justo. Interesante, además, leer el título de una Jerusalén restaurada bajo su Mesías, el renuevo de la línea de David. Ya no será más un lugar de idolatría, un lugar de rebelión, un lugar de vergüenza ni de la destrucción que llega con todas esas cosas. Ahora se tratará de una ciudad y un pueblo que realmente encontrará su justicia en su Creador. Continuamos. Jeremías capítulo 33, versículo número 19. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirvan. Mira, esto es bien importante. Leímos que si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, el pacto que Elohim establecería con David, la promesa de traer al Mesías, hoy Yahshua, donde él reinaría desde su linaje, era tan segura esta promesa, como era tan seguro que hubiera día y noche. ¿Te das cuenta? Era tan fuerte la promesa, repito, tan segura como el día y la noche. Lo que estamos leyendo es que si el día y la noche no fueran realmente seguros, de igual forma sería el pacto. No sería seguro. Vamos a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al versículo número 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está la bendición que se estaba hablando justo al rey David, en donde la promesa sería segura. ¿Y qué crees? La promesa se cumplió. Vino Yahshua, nuestro Mesías, a restaurar a su amado pueblo. Y vemos cómo
La bendición que fue dada a Abraham sigue siendo hoy día realidad. A pesar de que el mundo ha tratado de exterminar al pueblo de Israel, ¿qué crees que ha pasado? La descendencia se ha seguido multiplicando. Elohim prometió innumerables siervos que vendrían al lado del Mesías como parte de la línea de David. Y vemos cómo es que esto se ha cumplido con las multitudes que han llegado a través del conocimiento de la verdad. ¿Continuamos? Jeremías capítulo 33, versículo 23 en adelante. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo? Dos familias que Yahweh escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Ojo con lo que estamos leyendo. Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Yahweh: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Lo que nos está diciendo es que estas promesas son verdad. Es que estas promesas se cumplen porque se cumplen. Así que, amado pueblo de Israel, hoy vemos el cumplimiento profético de estas promesas. Amada casa de Judá, no desesperes. No te preocupes, amada casa de Judá, porque la salvación viene pronto, no solamente para ti, sino para todo el pueblo de Israel disperso por el mundo entero. Que seas muy bendecido a este inicio de Shabbat. Que sigas pensando en estas palabras de verdad y comiences a dejar y olvidarte de las palabras de los hombres. Bendiciones.